¿Qué harías si el monstruo viviera bajo tu propio techo, con la cara de quien se supone que debes confiar? Soy María, y hoy, a mis 80 años, por fin me siento lista para desenterrar un secreto que me ha asfixiado toda una vida. Un secreto tan doloroso que la propia memoria de mi familia intentó borrar, pero que resonó en cada paso que di. Prepárense, porque la historia que voy a contar no es de cuentos de hadas, sino sobre la valentía de una niña que enfrentó lo indecible y la complicidad silenciosa de una abuela en San Juan Zacatepeques, en las tierras altas de Guatemala. Imaginen vivir cada día con el peso de la vergüenza, del miedo y la sensación de que tu cuerpo no te pertenece. Esa era mi realidad en aquellos tiempos de antaño, en una casita de adobe sencilla, en el corazón del interior guatemalteco, allá donde el tiempo parecía detenerse y las montañas guardaban secretos. Yo era solo una chamaca, llena de sueños bobos y una inocencia que sería brutalmente robada en la vida. Era dura, uno trabajaba desde temprano y la familia era el centro de todo, o al menos era lo que se intentaba aparentar. Por fuera, éramos una familia unida, de esas que se sientan en la galería a platicar al final de la tarde. Por dentro, un abismo. Mi padre, un hombre bueno, pero absorto en la lucha diaria por la supervivencia en la milpa, apenas notaba los silencios que se formaban en la casa. Mi madre, una mujer fuerte pero cansada, quizás cargaba sus propias cicatrices como para notar las mías que aún se formaban. Yo era la hija de en medio, la que siempre intentaba complacer, la que se esforzaba por ser invisible cuando era necesario. En ese escenario, mi tío, Carlos, hermano de mi madre, entraba y salía como un soplo de aire fresco, trayendo risas, pequeños dulces del pueblo y una atención que yo, una niña carente, absorbía como una esponja. Él era el tío Carlos, el bromista El Confident, y yo, en mi ingenuidad, lo veía como un amigo cosiánjiro. Fue con él, con el tío Carlos, que la pesadilla comenzó. Yo tenía unos 7 años, un mundo de descubrimientos por delante, pero que se transformó en un laberinto de miedo y confusión. Los toques empezaron discretos, caricias que parecían normales para una niña, pero que pronto se volvieron invasivos, perturbadores. Susurros, promesas de secreto, la amenaza velada de que nadie me creería. Mi cuarto, que debería ser mi santuario de sueños infantiles, se volvió el escenario de mi tormento, un lugar donde la oscuridad se materializaba y la inocencia era destrozada. Antes de que nos adentremos más, me encantaría saber desde dónde me acompañan en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario y cuéntenme. Ahora, prepárense para conocer la jornada increíble de una niña que, con una resiliencia inesperada, superó lo indecible. Van a aprender cómo la fuerza interior puede aplicarse en su propia vida para encontrar la sanación y la paz. Vamos a empezar. Y entonces, mi abuela, Elena Najay, mi abuela Elena, ella era la base de nuestra familia, la mujer que dictaba las reglas, que resolvía los problemas, pero también era la guardiana de los secretos, la que barría la suciedad debajo de la alfombra en nombre de la honra de la familia. No sé cómo se enteró, si vio algo, o si yo, en algún momento de desesperación infantil, intenté hacerle una señal. Solo recuerdo aquel día, después de otro de esos episodios con mi tío, cuando ella me llamó a un ladito de la cocina, con la mirada severa, y me susurró a María: ciertas cosas no se cuentan. Es por el bien de todos, para no arruinar nuestra imagen. Fue como si un cuchillo helado me perforara el alma. Su voz, que antes me calmaba, se volvió un eco de mi propio dolor y de esa complicidad que yo no entendía, pero sentía. Ella me decía que mi tío Carlos no tenía la culpa, que él estaba enfermo y que yo necesitaba ser una niña fuerte y no dar motivos. Piensen en la confusión que eso generó en la cabeza de una criatura de 7 años. Yo me sentía culpable, sucia, como si fuera la responsable de todo aquello. El peso de esa responsabilidad, impuesta por mi propia abuela, era aplastante. Aprendí a cargar el fardo, a esconder mis heridas, a disimular el miedo que me acompañaba. Cada día que pasaba, el silencio se convertía en mi cómplice, mi carcelero. Y cada vez que lo veía,
mi cuerpo se encogía, mi voz desaparecía. Los años que siguieron fueron una niebla de tormento. Me convertí en una sombra de quien era. Aprendí a camuflarme, a evitar cualquier situación que me dejara a solas con él. La presencia de mi tío, aunque distante, era una sombra que me perseguía. Dormía con la certeza de que tendría pesadillas y me despertaba con la ansiedad royéndome por dentro. Cada toque, cada abrazo inocente de otras personas me causaba escalofríos. La alegría que antes me llenaba se fue desvaneciendo, dando lugar a una tristeza profunda que no sabía cómo expresar. Me sentía rota por dentro, con cicatrices invisibles que nadie veía, pero que dolían como heridas abiertas. Empecé a tener pesadillas recurrentes, siempre con la misma escena, yo corriendo desesperadamente por las callejuelas de San Juan, intentando escapar de algo que no lograba ver, pero que sentía perseguirme. Despertaba sudando frío, el corazón a mil, y pasaba el resto de la noche en vela, mirando el techo de palma, deseando que todo fuera solo. Un sueño feo, que al amanecer, la realidad hubiera cambiado. La escuela, la pequeña escuela rural que se suponía era un refugio, también se volvió un desafío. Me costaba concentrarme, interactuar con los otros niños. Sentía que era diferente, que cargaba algo sucio que me separaba del resto del mundo. Y la soledad era mi única compañía, la única que parecía entenderme en aquel universo de secretos. Aquel cuarto, que antes era mi refugio, se convirtió en una prisión. Las paredes de adobe parecían encogerse, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con mi propio miedo. Cada vez que mi tío Carlos se acercaba, mi cuerpo se encogía, mi respiración se me atoraba en la garganta, sentía un nudo en el estómago, un frío en la espalda que me subía hasta la nuca, y mis manos sudaban. Mis ojos buscaban una salida, un agujero, cualquier cosa a donde pudiera huir, pero no había a dónde ir. Él era más alto, más fuerte, y su voz, que antes era suave y me ofrecía dulces, ahora se volvía un susurro. Siempre empezaba con un mi pequeña María, ven aquí con tu tío, y a cada palabra sentía que se me apretaba el corazón. Era como si una mano invisible me jalara a un abismo, y yo no podía gritar, no podía moverme. Mis pies parecían pegados al suelo de tierra. La vergüenza me consumía. Me decía que yo era culpable, que aquello era mi culpa, incluso sin yo entender por qué. Los días se arrastraban en una rutina de miedo y disimulo. Frente a to-dos, yo intentaba ser la María de siempre, la chamaca obediente que ayudaba a la mamá a moler el maíz para las tortillas, que jugaba con sus hermanos menores en el patio. Pero por dentro, yo era un trapo, hecha pedazos. Cada risa, cada juego inocente, parecía un escarnio, un recordatorio del secreto que yo cargaba. Veía a otras niñas jugando libres, sin preocupaciones, y sentía una envidia tan grande, un deseo ardiente de tener esa ligereza de vuelta. La comida perdía el sabor, el sol parecía más débil, y hasta el canto de los pájaros en el árbol de Yokout sonaba melancólico a mis oídos. Me sentía atrapada en una telaraña invisible, y a cada movimiento, a cada intento de respirar, la telaraña se apretaba más, asfixiándome lentamente. Mi abuela Elena, con su mirada de águila para los asuntos de la familia, pero ciega para mi sufrimiento, reforzaba el silencio. Recuerdo una vez, yo estaba llorando bajito en un rincón de la cocina, creyendo que nadie me escuchaba, y ella se acercó no con carico, sino con una autoridad que me hizo temblar. ¿Qué es eso, niña? Lágrimas, ¿por qué? La vida es dura y tienes que ser fuerte. Las paredes tienen oídos y ciertas cosas no se esparcen, o la desgracia cae sobre todos nosotros. Hablaba con una voz baja pero firme, y el peso de aquellas palabras me enterraba aún más. Yo entendía que, para ella, la imagen de la familia era más importante que mi dolor, que mi inocencia robada. Yo era un sacrificio en nombre de una honra que no existía, y así aprendí a tragarme las lágrimas, a disimular el dolor con una sonrisa forzada, a mentirme a mí misma que todo estaría bien algún día. La culpa que mi abuela me inculcó era un veneno lento. Yo pensaba, ¿será que soy yo la que está haciendo algo mal? ¿Será que él solo me hace esto porque soy mala? A mi mente infantil intentaba encontrar una explicación, una razón para tanto dolor. Y la única respuesta que hallaba era mi propia insuficiencia. Me sentía sucia,
como si tuviera una mancha invisible que nadie veía, pero que me contaminaba por dentro. Evitaba el espejo. No me gustaba mi propio reflejo. La alegría se fue desvaneciendo y empecé a cerrarme al mundo, a las pocas amistades que tenía en la vecindad. El juego de la cuerda con las otras niñas ya no tenía gracia. Prefería quedarme en mi rincón, mirando al vacío, perdida en mis pensamientos sombríos. La soledad se volvió mi única confidente, la única que no me juzgaba, que no me pedía guardar secretos. Aquel día, un día de sol fuerte en San Juan, Zacatepeques, como tantos otros, yo estaba ayudando a mi mamá a tender la ropa en el tendedero, bajo un calor que hacía que la piel se pegara a la ropa. El aire estaba pesado, bochornoso, y yo sentía una angustia mayor de lo normal. Mi corazón parecía latir fuera de ritmo, y una sensación de que algo malo iba a pasar me apretaba el pecho. Mi madre, ajena a mi agitación interna, tarareaba una melodía antigua, mientras sujetaba las prendas con los ganchos de madera. El olor a jabón de coco, que normalmente me traía consuelo, aquel día me daba náuseas. Yo solo quería que el tiempo se detuviera, que ese día no hubiera empezado, que pudiera desaparecer. Pero él lamentablemente había llegado, y traería consigo la escalada de mi tormento, llevándome a mi límite, empujándome al borde del precipicio de mí misma. El problema es que mi tío Carlos, que vivía en Antigua Guatemala, había venido a visitarnos por unos días, algo que siempre me causaba escalofríos, pero que yo disimulaba con maestría. En aquel día específico, él estaba particularmente insistente en quedarse cerca de mí. Ven, María, ayuda a tu tío a acomodar la leña. Me llamó con la voz más dulce, pero que para mí sonaba como un grito de terror. Yo intenté esquivarlo, inventar excusas, pero mi mamá, siempre pidiéndome que fuera servicial, me animó andando. María, ayuda a tu tío. Él es tan bueno contigo. A cada palabra suya, sentía un nudo en el pecho, como si el aire fuera robado de mis pulmones. El paver me paralizaba, pero no podía desobedecer. Fui caminando despacio, cada paso pareciendo una eternidad, como si estuviera yendo al cadalso. Llegamos al pequeño cobertizo al fondo de la casa, un lugar oscuro y bochornoso, donde guardábamos la leña y algunas herramientas viejas. El olor a madera seca y tierra era fuerte, y la luz que entraba por una rendija en el techo apenas iluminaba el ambiente. Él cerró la puerta detrás de nosotros, y el sonido del pestillo resonó en mis oídos como un disparo. Mis manos temblaban, mi corazón se disparó. Sabía lo que vendría, la escena que se repetía tantas y tantas veces, pero que nunca dejaba de aterrarme. Mis ojos se humedecieron, y sentí un nudo formarse en mi garganta. Quaria greeter, quaria coro, pero mis piernas no me obedecían. Yo era una estatua de miedo, atrapada en mi propia piel, sin poder emitir un solo sonido. Él empezó con las palabras como siempre. Eres tan linda, María, tan especial. Nadie necesita saber de nuestro secreto, ¿verdad? Es solo nuestro. Un cariño especial entre tío y sobrina. Su voz era melosa por sus ojochos. Ay, sus ojos. Eran fríos y vacíos. Me causaban escalofríos. Me daban la sensación de que eran capaces de devorarme entera. Sentía mi cuerpo hormiguear, una mezcla de asco y desesperación. Sus palabras me confundían, me hacían sentir culpable por sentir repulsión. Yo solo quería que parara, que desapareciera de ahí, que me dejara en paz. Pero él continuaba, y yo seguía ahí, inmersa en esa pesadilla despierta, sin saber cómo escapar, sin saber a dónde huir. El dolor físico se sumaba al dolor del alma, y a cada toque, a cada palabra, me sentía más y más distante de mí misma. Era como si mi mente se desconectara de mi cuerpo, como un mecanismo de defensa para soportar lo insoportable. Me veía desde afuera, observando aquella escena horrorosa, como si no fuera yo ahí, sino una muñeca sin vida, sin sentimientos, solo un cuerpo que estaba siendo usado. Lágrimas silenciosas rodaban por mi rostro, escurriendo por mi sien y cayendo al suelo de tierra, mezclándose con el polvo. Quería ser fuerte, Quaria Looker, pero la fuerza me había abandonado, y lo único que me quedaba era la esperanza de que aquello terminara pronto, que, como una pesadilla, me despertara y todo hubiera sido solo una terrible ilusión. En aquel momento de desesperación absoluta, algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo, algo nuevo
comenzó a nacer. No era una fuerza que sentía en las piernas para correr, o en la vas para gritar, sino una chispa, una minúscula llama de revuelta que no sabía de dónde venía. Era un cansancio de ser la víctima, de sentirme sucia, de cargar un peso que no era mío. Miraba la puerta del cobertizo, la pequeña rendija de luz que entraba, y pensaba, no puedo más. No voy a permitirlo más. Y esa pequeña chispa, esa minúscula semilla de resistencia, sería el inicio de mi larga y dolorosa jornada de superación, que me llevaría a un camino que jamás imaginaría. Du regreso. Me. Misma Anne, en ese instante, cuando aquella chispa de revuelta se encendió dentro de mí, sentí una energía extraña, casi febril. No era fuerza física, no, era algo más profundo, un basta que venía del alma. Mi mente, que antes divagaba lejos, intentando escapar de la realidad, se enfocó de repente. Miré al rincón del cobertizo, donde estaban las herramientas de mi padre. Un martillo pesado, con el mango de madera gastado, parecía brillar en medio de la penumbra. Una idea an instinto primitivo me invadió. Era la única oportunidad, la única forma de parar aquello, de romper aquel ciclo de miedo y humillación. Mi cuerpo aún temblaba, pero la parálisis dio lugar a una especie de coraje desesperado. No sé de dónde saqué fuerzas, pero comencé a moverme, despacio, con la mayor naturalidad que pude forzar en mi cuerpo amedrentado. Me alejé de él un paso a la vez. Él, absorto en su perversión, no lo notó de inmediato. Mi corazón latía fuerte, un tambor en mis oídos, y cada músculo parecía protestar contra el movimiento. Sentía el sudor frío escurriendo por mi frente, empañando mi visión, mis ojos fijos en el martillo, como si fuera el ancla que me salvaría del naufragio. Cada centímetro que lograba alejarme era una pequeña victoria, una bocanada de aire en ese clavado profundo en el terror. Cuando finalmente alcancé el martillo, mis manos pequeñas y sudadas apenas podían sostenerlo. El peso era enorme para mí, pero la adrenalina me daba una fuerza que nunca había sabido que poseía. Él, notando mi movimiento brusco, finalmente me miró con irritación. ¿Qué estás haciendo, niña? Vuelve acá. Su voz, antes melosa, ahora se había vuelto áspera, impaciente. Fue en ese momento que el miedo, la desesperación y toda la rabia acumulada por años explotaron en mí. No era un grito, era un sonido gutural, un rugido de un animal herido que finalmente decidía luchar. No pensé, solo actué. Con toda la fuerza que mi pequeña estructura infantil pudo reunir, levanté el martillo y, en un movimiento descoordinado, pero impulsado por una desesperación primordial, le acerté en el brazo. No fue un golpe calculado, pero el impacto fue suficiente para hacerlo retroceder. Soltando un gruñido de dolor y sorpresa, el martillo cayó de mis manos, y el ruido del metal en el suelo de tierra pareció un disparo en medio del silencio que siguió. Lo vi caer de rodillas, sujetándose el brazo, con una expresión de conmoción y furia en su rostro, una expresión que nunca había visto antes. Como en ese instante, la puerta del cobertizo que él había cerrado se abrió bruscamente. Mi madre estaba allí, con la canasta de ropa vacía en las manos, los ojos muy abiertos de asombro. Había venido a llamarme para el almuerzo. Lo que vio fue a mi tío gimiendo de dolor en el suelo, y a mí, parada, jadeando, con el rostro mojado de lágrimas y sudor. El martillo caído a mis pies en el aire se puso pesado. El silencio que se instaló fue aún más ensordecedor que los gritos de dolor de mi tío. Mi madre no. Necesitó palabras. La escena contaba la historia que yo nunca había sabido cómo contar. La mirada de ella, antisconsada, se transformó en una mezcla de horror y comprensión. Mi abuela Elena, al escuchar el alboroto, corrió al cobertizo. Sus ojos recorrieron la escena, el tío Carlos retorciéndose, mi madre petrificada en la puerta, y yo, una estatua temblorosa en medio del caos. Su rostro, que antes era de autoridad, ahora se deshizo en pavor. ¿Qué pasó aquí, por el amor de Dios? Con la voz ahogada. Mi madre, en un impulso, me jaló detrás de ella, protegiéndome con su propio cuerpo.
algo que nunca había hecho antes. Ese gesto sencillo, un instinto materno que finalmente se manifestaba. Fue como un bálsamo para mi alma herida. Sentí un calor extraño en el pecho, una chispita de esperanza. El tío Carlos intentó levantarse, refunfuñando sobre un accidente, sobre que yo me había tropezado y el martillo le había caído en el brazo, pero su voz fallaba y el sudor en su frente delataba la mentira. Mi madre, que siempre fue sumisa, lo miró con una frialdad que yo nunca había visto. ¿Accidente? ¿Con un martillo? María, dime la verdad, hija. Me pidió, la voz baja pero firme, sin desviar sus ojos de los míos. Y allí, en ese instante, con el apoyo invisible de mi madre, la barrera de años de silencio y miedo, finalmente se rompió. Yo, que no podía hablar, sentí las palabras aflorar, una cascada de dolor y verdad. Lloré como nunca antes lo había hecho, sollozando, y entre los sollozos las palabras salieron, enredadas, quebradas, pero verdaderas. Conté todo, desde el primer toque, los susurros, el miedo, el secreto impuesto por mi abuela. Mi madre me abrazó fuerte, un abrazo apretado que nunca había recibido con tanta necesidad. Sentí el calor de su cuerpo, el olor a lavanda de su ropa, y lloré aún más, liberando años de dolor. Mi abuela Elena, al escuchar todo, se puso pálida. Su cuerpo tembló y se tambaleó, necesitando apoyarse en la pared. La máscara de honra de la familia finalmente caía, revelando la crudeza de su complicidad. El tío Carlos, viendo que la farsa había sido descubierta, intentó huir, pero mi padre, que llegaba de la milpa en ese exacto momento, oyendo los gritos y el llanto, entró al cobertizo. La escena que vio lo hizo detenerse de golpe en el tío arrastrándose hacia la puerta, mi madre abrazándome fuerte, y yo, sollozando, contando el horror. Anel no necesitó más. Su mirada, que antes era de cansancio, se transformó en furia, y con una fuerza que yo nunca había sabido que tenía, mi padre le impidió salir, sujetándolo firmemente sin darle oportunidad de que escapara. Aquel día, el sol fuerte de San Juan Zacatepeques fue testigo no solo del florecimiento de la verdad, sino del inicio de mi liberación. Fue caótico, doloroso, pero necesario. La casa, antes escenario de secretos, se llenó de gritos y llantos, pero también de una extraña sensación de alivio. Mi tío Carlos fue confrontado, y aunque la justicia en aquellos tiempos era algo lejano para gente como nosotros, la verdad fue dicha. Y eso, por sí solo, fue un primer paso gigante en mi larga jornada de sanación. Aquel día, que comenzó como tantos otros días de tormento, se convirtió en el día en que María, la niña silenciada, finalmente comenzó a encontrar su voz. Y créanme, fue la voz más poderosa que he oído jamás. La confusión y la desesperación se instalaron en la casa. Mi padre, con la furia estampada en el rostro, sujetaba a mí. Tío Carlos, quien intentaba zafarse, todavía balbuceando excusas baratas. Mi madre, que me abrazaba con una fuerza que nunca había sentido, lloraba a mares, las lágrimas mojando mi cabello. Yo, en medio de todo aquello, sentía una mezcla de alivio y terror. Alivio porque la verdad estaba saliendo a la luz. Terror por las consecuencias que aquello traería para nuestra familia, para nuestro hogar. La voz ahogada de mi abuela Elena se mezclaba con los sollozos de mi madre y los quejidos de dolor. De mi tío la escena era caótica, un torbellino de emociones que explotaban después de años de silencio y apariencias. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de acciones firmes, arrastró al tío Carlos fuera del cobertizo al centro del patio, donde todos los vecinos ya comenzaban a aglomerarse, curiosos por el ruido. El chismorio, algo que mi abuela tanto temía, se esparciría como incendio en paja seca. Pero en ese momento no me importaba. El sol, que antes me parecía opresor, ahora irradiaba una luz de esperanza. Por primera vez en años, sentí que el aire entraba en mis pulmones sin ser sofocado por el miedo. La verdad, por más dolorosa que fuera, tenía un sabor extraño a libertad, a un fardo que finalmente comenzaba a desprenderse de mis hombros. Mi madre me llevó dentro de la casa, a mi cuarto.
sentándome en la cama de petate. Me secó las lágrimas con el dobladillo de su vestido y con los ojos rojos e hinchados me miró profundamente a mi hija. ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué guardaste esto solo para ti?, preguntó, la voz casi un susurro, llena de dolor y arrepentimiento. No pude responder de inmediato, la garganta aún apretada por la emoción. Solo la abracé fuerte, el cuerpo tembloroso, y dejé que las lágrimas siguieran rodando, una cascada que parecía interminable. Era un dolor antiguo que finalmente se desbordaba, mezclado con un alivio que me calentaba el pecho. Afuera, la voz de mi padre se escuchaba, alta y firme, algo raro en él. Confrontaba al tío Carlos, quien, acorralado, seguía negando, mintiendo, intentando darle la vuelta a la situación. Pero la verdad ya estaba en el aire, pesaba sobre todo. Los vecinos, inicialmente curiosos, ahora tenían expresiones de asombro y de indignación. En pueblos como San Juan Zacatepeques, la palabra de un hombre respetado como mi padre tenía un peso inmenso, y la vergüenza, que antes era solo mía, se esparció, pero no para mí. Recayó sobre quien realmente la merecía, mi abuela Elena. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, fue la única que intentó intervenir, balbuceando algo sobre preservar a la familia. Pero mi padre, en un arrebato de ira contenida, la detuvo con una mirada gélida. «Elena, tú lo sabías. Me dijiste que no era nada, que era cosa de niños». Su voz era de decepción y rabia, y la abuela, que siempre fue la figura inquebrantable, se encogió, sin fuerzas para argumentar. En ese momento, vi su fragilidad, la dimensión de su error, y sentí un ápice de pena. Pero el rencor era demasiado profundo para dar lugar a cualquier tipo de perdón inmediato. La comunidad se dividió. Algunos, conmovidos, apoyaban a mi padre y a mi madre, ofreciendo palabras de consuelo. Otros, fieles a la idea de no exponer la ropa sucia de la familia, intentaban minimizar la situación, pero sin éxito. Aquel día marcó un antes y un después para nuestra familia. Mi tío Carlos fue expulsado de nuestra casa, de nuestra convivencia. Intentó defenderse, pero la escena del martillo, mis lágrimas, la desesperación de mi madre y la furia de mi padre fueron más fuertes que cualquier mentira que pudiera inventar. Salió humillado, bajo la mirada de condena de muchos. Mi recuperación no fue un acto de magia. La herida era profunda y tardaría años en cicatrizar. Pero, en aquel día, algo fundamental cambió. El peso del secreto fue retirado de mis hombros. Mi madre, antes ausente en mi dolor, se convirtió en mi protectora, mi confidant. Me escuchaba sin juzgar, me abrazaba cuando tenía pesadillas. Me aseguraba que yo no tenía la culpa de nada. Era un amor tardío, pero que llegaba en un momento de extrema necesidad, como un bálsamo para mis heridas. La presencia de mi abuela Elena en casa se volvió difícil. Su silencio me lastimaba, y su mirada, antes autoritaria, ahora era de culpa y remordimiento. Nunca me pidió perdón con palabras, pero sus ojos me lo imploraban. Con el tiempo, las heridas fueron cerrando, y entendí que el perdón para ella sería una jornada personal, pero que para mí la cura venía de la liberación, de no cargar más ese peso. Poco a poco, pude ver que el acto de haberme defendido fue mi primer grito, mi primera acción de superación. Aquel día, el día del martillo, no fue el fin de mi dolor, sino el comienzo de mi jornada para ser la María que soy, una mujer fuerte, resiliente, que no se calla ante la injusticia. Aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, es el primer paso hacia la libertad, y que la voz de una niña, por más frágil que parezca, puede ser el grito más poderoso de todos. Es por eso que estoy aquí hoy, compartiendo esta historia con ustedes, para que ninguna otra niña, ningún otro niño, necesite cargar un secreto como el mío. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Que la valentía y la fuerza de superación los acompañe. Hasta el próximo video.